Cargando pecados y empuñando justicia, un hombre decide quién merece redención y quién condena. Esta es la propuesta para el día de hoy en 365 más 1 cuentos de inteligencia artificial. Cuento narrado por Moni Lanzagorta. Recuerda activar los subtítulos. Comenzamos. El penitente y el juez. En los tiempos donde la peste y la herejía marchaban de la mano, cuando las campanas de las iglesias anunciaban tanto el rezo como la ejecución, llegó a los pueblos un hombre envuelto en harapos carmesíes, coronado con púas que se alzaban como un cielo de espinas. Lo llamaban el penitente, y su llegada era tanto un alivio como una condena. Decían que cargaba con los pecados del mundo, que su piel bajo los ropajes estaba marcada con los crímenes que susurraban en los confesionarios y con las sombras que los hombres negaban al mirarse al espejo. Era una figura inmensa, cuya presencia llenaba las plazas y oscurecía las puertas de las catedrales. Portaba un pergamino que parecía sudar sangre, el cual sostenía con la solemnidad de un sacerdote alzando la hostia. En su otra mano, una espada larga colgaba a su costado, su filo tan afilado que reflejaba el aire mismo, teñido siempre de un rojo oxidado que nunca se desvanecía. Cuando el penitente llegaba, las campanas no repicaban en júbilo. Las gentes acudían a él, arrastrando sus sombras como cadenas, susurrando pecados y rezos en una misma oración. Dinos, penitente, ¿cómo podemos expiar nuestras faltas? ¿Cómo puede el Señor mirarnos con misericordia una vez más? El penitente no respondía con palabras, pero alzaba el pergamino y señalaba con un dedo largo y huesudo las palabras que parecían escritas por una mano que nunca temblaba. Cada pecado confesado se adhería al pergamino, que se hinchaba como si absorbiera la culpa misma. La gente veía cómo la figura se inclinaba un poco más, bajo un peso que nadie más podía percibir. Sin embargo, no todos podían ser redimidos. Algunos, aquellos cuyos pecados se extendían como raíces podridas, sentían el peso de su mirada bajo el yelmo oscuro. Y cuando el sol comenzaba a ocultarse, los nombres de esos hombres y mujeres eran pronunciados por una voz que desgarraba el aire. «Yo tomo vuestros pecados, como el Cordero llevó los del mundo», decía el penitente, su voz resonando como el eco de una campana rota. Pero hay manchas que no pueden ser redimidas mientras la carne las porta. La espada se alzaba entonces y uno por uno las cabezas de los condenados caían al polvo. El filo emitía un zumbido, como si cortara más que carne, como si arrancara algo más profundo. No había gritos ni súplicas. El pueblo miraba, no con alivio, sino con un horror tranquilo, como si fueran testigos de una ceremonia incomprensible. Una noche, después de que el último cuerpo cayera y la sangre formara ríos oscuros entre los adoquines, un joven monje se armó de valor y se arrodilló ante el penitente. La espada aún goteaba, su sonido marcando un ritmo irregular contra las piedras. Penitente, portador del dolor y de las faltas de los hombres. ¿Por qué?, preguntó el monje con la voz quebrada. ¿Por qué, si ellos han sido perdonados, deben morir bajo tu mano? ¿No es la misericordia del Altísimo suficiente? El penitente se quedó inmóvil, su figura pareciendo más una estatua que un hombre. Cuando finalmente se volvió hacia él, su yelmo reflejaba el rostro pálido y tembloroso del joven. «La misericordia de Dios es infinita», respondió, con una voz que parecía venir desde el centro de la tierra. «Pero los hombres no». El monje tragó saliva, incapaz de encontrar palabras. «No lo entiendo», murmuró al fin.
El penitente alzó el pergamino, y el monje sintió que algo se movía bajo la superficie del papel, como si las palabras escritas estuvieran vivas. Cada pecado que cargo, continuó, me acerca más a mi propio final. Pero hay pecados tan oscuros que se extienden como raíces envenenadas. Si dejo que esas raíces sigan viviendo, consumirán a los justos y a los inocentes. El monje intentó replicar, pero el penitente levantó una mano, su guantelete negro brillando con rastros de sangre reciente. No son sus almas las que condeno, muchacho. Es la carne que alberga su oscuridad. Dios puede perdonar sus espíritus, pero el mundo no puede soportar sus actos. El joven sintió que las lágrimas caían por su rostro, pero no pudo moverse, atrapado bajo el peso de las palabras del penitente. Este se inclinó hacia él, su voz reduciéndose a un susurro. ¿Y acaso no es misericordia detenerlos antes de que caigan más vidas por sus manos? El monje se desplomó al suelo. Su fue desgarrada y expuesta como una herida abierta. El penitente se alejó hacia la oscuridad, dejando el aire pesado y el silencio no de paz, sino de presagio. En las semanas siguientes, las historias del penitente continuaron propagándose, pero en las noches más silenciosas, el monje despertaba, sudoroso y tembloroso, recordando el momento en que el penitente lo había mirado por última vez, porque en esa mirada había visto algo más, un juicio reservado para él, aguardando pacientemente su turno. Gracias por acompañarnos en este viaje literario con el cuento de hoy. Espero que hayas disfrutado de esta historia tanto como para ganarme tu me gusta y suscripción. Deja un comentario contándonos qué te pareció este cuento y compártelo con tus amigos que aman las historias de horror y ciencia ficción. Recuerda que este es solo uno de los 365 cuentos que estaremos compartiendo durante un año entero, así que no te pierdas los relatos anteriores ni los que están por venir. Te invito a apoyar este proyecto, ya sea uniéndote a nuestro canal como miembro o en nuestro Patreon, donde encontrarás contenido exclusivo de esta fusión de inspiración humana y ejecución de inteligencia artificial. Nos vemos en el próximo cuento. Adiós.